Contra el Betis. Cristiano Ronaldo ha cumplido 40 años y para celebrarlo vamos a ver los 40 goles más importantes de su carrera, desde su primer gol en el Sporting de Portugal hasta su gol número 900, pasando por goles increíbles e históricos. Prepárate para ver toda la carrera de CR7 en 40 goles. Pero antes de comenzar, dinos, ¿cuál es el gol más importante de la carrera de Cristiano? Deja tu opinión en los comentarios. Esto es Fútbol Mítico y empezamos ya con el primer gol. Antes de ser la superestrella que conocemos hoy, Cristiano dio sus primeros pasos en el Sporting de Portugal. Y su primer gol llegó en 2002, en un partido amistoso contra el Betis. De hecho, Cristiano era tan desconocido que el comentarista le confundió con otro jugador y le llamó Custodio. Custodio. Lo ha aprovechado Sporting para conseguir el tercer tanto. Espléndido el gol de Custodio. Algo bastante gracioso, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día Cristiano es una de las personas más conocidas en todo el mundo. Y como el gol fue en un partido amistoso, no cuenta oficialmente, pero el siguiente sí que es el primer gol oficial de su carrera. Fue en la Liga Portuguesa contra el Moreirense. Cristiano Ronaldo. Ainda bem jogado por Cristiano Ronaldo. Pero lo más curioso de este gol es la historia detrás de él. El portero del Moreirense confesó en una entrevista que en su momento estaba enfadado de que lo hubieran marcado, pero hoy en día se siente orgulloso al saber que él recibió el primer gol de una leyenda como Cristiano Ronaldo. Luego de su explosión en el Sporting, Ronaldo se fue al Manchester United, donde se estrenó con un golazo de falta directa. En ese momento, el joven Cristiano demostró por qué sería un fenómeno mundial. Su primera temporada en el United fue un claro indicio de que su futuro estaba destinado a ser legendario. Y no solo por este gol, sino por todo lo que vendría después. El siguiente es su primer gol en una final, en concreto la FA Cup de 2004 contra el Millwall. Cristiano se mostró en su mejor versión y anotó un gol crucial para llevar al United a la victoria. Este gol demuestra que Cristiano era un especialista en finales desde el principio. Ahora pasamos del United a la gran pasión de Cristiano, su país, Portugal. Y es que su primer gol con la selección fue en su debut en la Eurocopa, todo un sueño. El gol fue contra Grecia en la fase de grupos. Gol. Y más tarde se enfrentaron en la final con victoria para los griegos. Esta fue la primera gran decepción de su carrera. Siguiendo con Portugal vamos al Mundial de 2006, donde Cristiano marcó su primer gol en una Copa del Mundo. Fue de penalti contra Irán en la fase de grupos. Por desgracia para el portugués, fue eliminado por la Francia de Zidane en las semifinales. Y de una competición que no le ha dado muchas alegrías, vamos a todo lo contrario, la Champions League. Y es que el 10 de abril de 2007, Cristiano marcó su primer gol en la Copa de Europa, en un partido contra la Roma. Además, también firmó su primer doblete. Un año más tarde, en 2008, Cristiano marcó este auténtico golazo. Uno de los más recordados de su etapa en la Premier. Y es que ese año estaba imparable. El United ganó la Liga y Cristiano consiguió la Bota de Oro al máximo goleador de la temporada. Pero no fue lo único que ganó ese año. En la final de la Champions de 2008, Cristiano anotó un gol memorable contra el Chelsea. Fue uno de los goles más importantes de su carrera, su primer gol en una final de Champions. Aunque el drama llegó después. El Chelsea empató y CR7 falló en la tanda de penaltis. A pesar de eso, el Manchester United se coronó campeón y Cristiano, meses después, recibiría su primer Balón de Oro, un reconocimiento a su fenomenal temporada. En 2009, Cristiano marcó uno de los goles más recordados de su carrera. Fue en cuartos de final de la Champions contra el Porto. Anotó un disparo lejano que dejó al mundo boquiabierto. Este gol le valió para ganar el primer premio Puskás de la historia, el premio al mejor gol del año. En ese momento, Cristiano no solo se estaba ganando a la afición del United, sino también a los fanáticos del fútbol en todo el planeta. Y en la siguiente ronda volvió a sorprender. En semis contra el Arsenal, Cristiano marcó uno de sus goles más icónicos de falta. Desde una distancia increíble sacó un disparo potente que dejó sin opciones al portero. Fue un gol que mostró toda su precisión y potencia. Después de ganar al Arsenal en semis, el United llegó a la final. Pero allí se encontraron con un Barcelona imparable, liderado por Leo Messi, que se acabó llevando el título. Esa final sería su último partido con el United, al menos por un tiempo, ya que ese verano fichó por el Real Madrid. 1, 2, 3.
Y no tardó en estrenarse con el club blanco. En su debut oficial en la Liga contra el Deportivo de La Coruña, marcó su primer gol como madridista. Sería el inicio de una era legendaria en el Santiago Bernabéu. Dispara, gol. ¡Gol de Madrid! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! La relación de Cristiano con la Champions League y el Real Madrid comenzó de la mejor manera posible. En su primer partido europeo con los blancos marcó un doblete de tiros libres contra el Zurich. Sin saberlo, estaba dando inicio a una historia de amor con la Copa de Europa, que lo convertiría en el máximo goleador de la competición. Y en Champions siguió demostrando su talento para los tiros libres. Contra el Olympique de Marsella, en esa misma Champions, anotó otro gol de falta con el Real Madrid. Fue un disparo potente y preciso que dejó claro que el Bernabéu tenía un nuevo especialista en lanzamientos a balón parado. ¿Y para ti, cuál es su mejor gol de falta? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Pero no todo fueron alegrías en su primer año en el Madrid. En octavos de final de la Champions 2010, Cristiano marcó este gol contra el Lyon. Pero no fue suficiente, ya que fue el único gol del Madrid. El equipo quedó eliminado y CR7 vivió su primera gran decepción europea con los blancos. En el Mundial de Sudáfrica, Cristiano anotó contra Corea del Norte en una goleada histórica de Portugal. Aunque su equipo pasó de fase de grupos, fueron eliminados en octavos por la España que acabaría siendo campeona del mundo. El bicho marcó su primer gol en el Clásico. En el partido de la conocida Guerra de Clásicos. 4 partidos entre Madrid y Barça en 18 días. Este gol fue en el partido de Liga y acabó en empate. Sin embargo, este solo fue el primero de muchos goles que marcaría en la mayor rivalidad del fútbol. Y 4 días después se volvieron a enfrentar, esta vez en la final de la Copa del Rey. Cristiano marcó un gol increíble, un cabezazo imparable en la prórroga que le dio el título al Madrid. Su primer gran trofeo como merengue. Y un aviso de lo que vendría en los próximos años. Ahora vamos con un gol no tan importante, pero que sí que merece la pena recordar. A lo largo de su carrera, Cristiano ha demostrado que puede marcar de cualquier forma. En 2012, contra el Rayo Vallecano, hizo este golazo de tacón, dejando claro que su repertorio no tenía límites. Esa misma temporada llegó uno de los momentos más icónicos de su carrera. En el Clásico de abril de 2012, Cristiano marcó el gol de la victoria en el Camp Nou y celebró pidiendo calma a la afición culé. Un gesto histórico que culminó con el triunfo en la Liga de 2012. En una entrevista reciente, Cristiano dijo lo siguiente sobre esa celebración. ¿El calma, calma? Sí, ha venido de ahí. Calma, que yo estoy aquí, que el bichito vaya a hacer la diferencia. Madre mía, ha venido de ahí. Y seguimos con los clásicos, porque en verano de 2012 se enfrentaron ambos equipos en la Supercopa de España. En aquella época se disputaba a doble partido, uno en casa y otro fuera. Y Cristiano consiguió marcar en ambos. El segundo gol todavía es muy recordado por el regate previo. Estos 2 goles ayudaron al Madrid a levantar su primer título de la temporada. El siguiente gol fue con Portugal. Su país se jugaba a clasificar al Mundial de 2014 en un duelo a muerte contra la Suecia de Ibrahimovic. Y ahí apareció Cristiano en su mejor versión. Marcó un hat-trick histórico que selló la clasificación y dejó claro que, cuando su país más lo necesitaba, él respondía. Ese año además consiguió su segundo Balón de Oro. En la vuelta de semifinales de la Champions de 2014 contra el Bayern de Guardiola, Cristiano sentenció la eliminatoria con un doblete. Ese partido fue una exhibición del Madrid. Que ganó 0-4 en el Allianz Arena. Cristiano batió el récord de goles en una edición de la Champions, pero aún quedaba lo más importante, el gol que cerró la décima. En la final de la Champions contra el Atlético, Cristiano selló el 4-1 con un penalti en la prórroga. No fue su mejor partido,
pero con ese gol llegó a 17 tantos en la competición, un récord absoluto en la historia de la Champions, y ese año consiguió su tercer Balón de Oro. ¡Sí! 2 años más tarde, el Madrid estaba contra las cuerdas tras perder 2-0. Fue la ida de los cuartos de la Champions contra el Wolfsburgo, pero en el Bernabéu, Cristiano cumplió esta promesa. Bueno, lo que puedo decir es que martes será una noche perfecta, será mágica, con vuestro apoyo. Nosotros, jugadores dentro del campo, vamos a dar el máximo y vamos a pasar la eliminatoria. ¡A la Madrid! Dicho y hecho, marcó un hat-trick para remontar y clasificar al Madrid. Un partido que demuestra por qué le llaman Mr. Champions. La final de ese año fue otra vez contra el Atlético de Madrid. Aunque Cristiano no marcó gol en los 120 minutos, sí que marcó el penalti decisivo de la tanda para darle al Madrid la 1ª. No fue su partido más brillante, pero su frialdad desde los 11 metros lo convirtió en el héroe de la noche. Ese año consiguió su 4º Balón de Oro. Y unos meses más tarde llegó la Eurocopa. Portugal estaba teniendo problemas para ganar sus partidos. Necesitaban un milagro para pasar de la fase de grupos. Y Cristiano apareció con un doblete contra Hungría, incluyendo un golazo de tacón. João Mario and Ronaldo. Portugal empató 3-3 y se clasificó. ¿Y a ti? ¿Qué gol de tacón te gusta más? ¿El que marcó Hungría o el del Rayo? Déjanos tu favorito en los comentarios. Portugal estaba a un paso de la final, y en las semis contra Gales, Cristiano abrió el marcador con un cabezazo imparable. Ese gol les dio el pase a la final, donde harían historia. Cristiano se lesionó, pero desde el banquillo lideró a su país a su primera Eurocopa. Un año después, en la final de la Champions de 2017, el Madrid jugó contra la Juventus. Cristiano anotó un doblete en la victoria por 4-1 del Madrid. Se convirtió en el primer jugador en marcar en 3 finales distintas de Champions. Ese año consiguió su 5º y último Balón de Oro. Unos meses más tarde, Cristiano marcó en otro clásico. Fue en la Supercopa de España de 2017 en el Camp Nou. Este increíble golazo le dio la victoria a los blancos en uno de los últimos clásicos del bicho. La siguiente temporada volvió a enfrentar al Madrid y la Juventus, pero esta vez en cuartos. Allí Cristiano marcó el gol que siempre había soñado, una espectacular chilena que dejó al estadio de Turín sin palabras. La afición rival lo aplaudió y meses después les devolvió el cariño, ya que acabaría fichando por la Juve. Se fue con 5 Champions, 4 de ellas en el Madrid y con el récord del máximo goleador del club blanco. Después llegó el Mundial de 2018. En la fase de grupos se enfrentó a una poderosa España que vencía 3-2 a Portugal a tan solo 2 minutos del final. Cristiano había marcado ambos goles para su equipo. Y se encargó de marcar el tercero, con un tiro libre espectacular. A Portugal ese mundial no se le dio demasiado bien, y meses más tarde el bicho debutó con la Juventus, y no tardó en marcar en la Serie A. Su primer gol con el club italiano llegó contra el Sassuolo, dando inicio a una nueva etapa llena de títulos. En octavos de final de la Champions 2019, la Juventus había perdido 2-0 en la ida contra el Atlético. En la vuelta, Cristiano hizo otro hat-trick histórico para remontar la eliminatoria.
parte Cristiano. ¡Sí! Su respuesta al gesto de Simeone se volvió legendaria. Aún así, su paso por la Juve no fue demasiado bien a nivel europeo, y acabó volviendo al Manchester United en 2021. En su regreso a Inglaterra, Cristiano debutó con un doblete contra el Newcastle. Old Trafford explotó con su vuelta, en lo que parecía ser un regreso de ensueño. En Europa siguió marcando, incluso con un equipo que no acompañaba. Cristiano anotó su último gol en la Champions League contra el Villarreal en 2021. Un tanto que quedará en la historia como el fin de una era. Ese mismo año consiguió otro récord. Con un doblete ante Irlanda, Cristiano se convirtió en el máximo goleador internacional de la historia, superando a Ali Daei, un récord que demuestra su grandeza con Portugal. En el Mundial de Qatar 2022, Cristiano marcó contra Ghana y se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en 5 mundiales distintos. Por desgracia para él, acabó perdiendo la titularidad y Portugal fue eliminada en cuartos. Sus mejores días ya habían pasado, pero aún podía seguir haciendo historia. Las cosas no acabaron muy bien en el United y en enero de 2023 Cristiano fichó por el Al Nassr. Su nueva aventura en Arabia Saudí comenzó con un gol de penalti, demostrando que, sin importar la liga, Cristiano sigue marcando. Y llegamos al gol número 40 del vídeo. Es el gol número 900 de la carrera del bicho, un hito que parecía imposible, pero que solo Cristiano Ronaldo podía alcanzar. Un número que lo pone en otra dimensión del fútbol. A fecha de este vídeo ya lleva 923 goles. Le quedan tan solo 77 para conseguir los 1000. ¿Crees que lo conseguirá o se retirará antes de eso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ah, casi se me olvida. Si quieres conocer el significado de las celebraciones más icónicas del fútbol, te recomiendo este